Muy buenas. El objetivo de este vídeo es haceros un gran repaso de todos los conceptos, de todas las fórmulas y de todo lo que necesitáis saber para resolver cualquier ejercicio práctico que os caiga en la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. Me voy a ir centrando en distintas diapositivas donde voy a ir desarrollando cada una de las fórmulas y comentando la interpretación y qué significa ese concepto. Todo esto es un resumen o una guía imprescindible desde mi punto de vista. Podéis completarla, redactarla según vais viendo el vídeo, o si lo preferís podéis descargaros en formato ebook o comprar en formato papel en los enlaces que os dejo en la caja de descripción este mismo formulario. Podéis hacer lo que queráis, pero os sugiero que esto, de la forma que sea, en el formato que sea, bien comprado o bien copiado o bien diseñado por vosotros, me da igual, lo tengáis, porque de verdad es imprescindible. Os va a dar muchísima tranquilidad, vais a poder hacer todos los ejercicios y del mismo modo también vais a tener toda la teoría que se deriva de estas fórmulas, porque os pueden preguntar también conceptos dentro de las fórmulas y el hecho de saber las fórmulas os ayuda a definirlo, ¿vale? También os pueden, en los casos prácticos que os suelen poner, que es de aplicación de teoría, en que os ponen supuestos de alguna empresa y os pregunta qué situación se encuentra o en qué situación se encuentra a raíz de una serie de datos, que puede ser pues su balance financiero o sus costes o sus rendimientos, es que también os es fundamental. Entonces, de verdad, yo pienso que es imprescindible, así que os recomiendo de verdad que utilicéis estos formatos o similares, porque de verdad creo que os van a ayudar muchísimo. Y si ahora mismo os encontréis en un punto de bloqueo con la asignatura, sinceramente pienso que os va a cambiar la visión. Así que, dicho esto, vamos a por ello. Valor nominal, VN. Es el valor que tiene cada acción que aparece en el título o anotación a cuenta. Se calcula mediante la fórmula VN igual a capital social partido del número de acciones. Valor efectivo. Es el valor de mercado en el momento de compraventa de una acción. Valor de emisión. Para nuevas acciones que emita la empresa, el valor de emisión es igual al valor nominal más la prima de emisión si la hay. Valor teórico después de la ampliación. Es el valor que se utiliza para asignar el importe al derecho de emisión. Se calcula mediante la fórmula VT igual a V minúscula por VC más N por VN partido de V más N, siendo VT el valor teórico de ampliación, V minúscula las acciones antiguas, VC valor de cotización antes de la ampliación, N acciones nuevas y VN valor nominal. Por supuesto aquí se pueden designar con otras letras, pero al fin y al cabo estas son las que utilizamos nosotros y están perfectamente explicadas. Si queréis sustituirlas por otras nomenclaturas, pues podéis hacerlo. Derecho de suscripción. Es el derecho preferente que tienen los accionistas al suscribir nuevas acciones para quedarse con la misma proporción de capital de la empresa que poseían antes de la ampliación. La proporción para la ampliación o canje se calcula de la siguiente forma, dividiendo el número de acciones antiguas entre el número de acciones nuevas. Las acciones que puede adquirir un accionista son el número de acciones que posee dividido entre la proporción o canje. Renta y rentabilidad. Es la capacidad para producir una renta. Se expresa mediante tanto por ciento. Relaciona lo ganado con lo invertido en un periodo de tiempo. La tasa de rentabilidad es igual a los rendimientos del periodo, dividido entre la inversión realizada y por 100. Otras fórmulas interesantes es que el valor del derecho de suscripción, VS, es igual a VC menos VT.
VC es el valor de cotización antes de la ampliación y VT es el valor teórico después de la ampliación. Diapositiva interesante para realizar balances de inversión. Por un lado tenemos los activos y por otro lado los pasivos. Columna de activos. Son bienes y derechos, aplicaciones de fondos, estructura económica y donde se realizan las inversiones. Se dividen en activos no corrientes y en activos corrientes. Activos no corrientes. Inmovilizado intangible. Son patentes, propiedad industrial, marcas y fondo de comercio. Inmovilizado material son terrenos, construcciones, instalaciones, elementos de transporte, equipos, mobiliario y amortizaciones. Cuidado, las amortizaciones son siempre negativas, siempre se deducen o se restan, pero como en un balance no se pueden poner números negativos, las amortizaciones las pondremos entre paréntesis. Activo corriente, existencias, mercaderías, materias primas y productos en curso. Realizable, clientes, cobros y deudores. Pasivos. Son obligaciones, son orígenes de fondos, es estructura financiera y es donde se recogen las fuentes de financiación. Se dividen en patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Patrimonio neto, capital social, reservas y resultado del ejercicio. Pasivo no corriente, con previsión mayor a un año. A largo plazo, son préstamos y emprestitos a largo plazo. Pasivo corriente, menor de un año. A corto plazo, son proveedores, acreedores, deudas con Hacienda, deudas a corto plazo, deudas con trabajadores y deudas con la seguridad social. De la suma de cada uno de los activos obtengo el total de activo y de la suma de los pasivos y patrimonio neto obtengo el total pasivo. El activo es igual al patrimonio neto más pasivo. El valor neto de la empresa es igual al activo menos el pasivo, exigible. Los fondos propios es igual al patrimonio neto más el pasivo no corriente, exigible a largo plazo. Fondo de maniobra, FM, es igual al activo corriente, AC, menos el pasivo corriente, PC. Fondo de maniobra, FM, es igual al patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente. Es decir, el fondo de maniobra lo podemos calcular a partir de dos fórmulas, en función de los datos que tengamos. O podemos comprobarlo por las dos para comprobar que nos dan lo mismo. Cuando el fondo de maniobra es mayor que cero, significa margen operativo de la empresa. Puede liquidar el pasivo a corto plazo o pasivo corriente, y aún así dispone de margen de seguridad. Un fondo de maniobra mayor que cero o positivo da tranquilidad. Fondo de maniobra menor de cero. La empresa tendrá problemas para pagar las deudas, estando cerca de la suspensión de pagos. Esta situación generará preocupación. Existe una relación directa entre el fondo de maniobra y el periodo medio de maduración, y es que a menor periodo medio de maduración, menor fondo de maniobra. BAII o beneficio antes de impuestos e intereses. Es el resultado de la explotación, es decir, ingresos de explotación menos gastos de explotación. Resultado financiero. Son los ingresos financieros menos los gastos financieros o intereses. BAI. Resultado antes de impuestos. Es el resultado de la explotación más el resultado financiero. Cálculo de impuesto. Tipo impositivo en tanto por ciento por el resultado antes de impuestos, o BAI. Beneficio neto es el resultado antes de impuestos, o BAI, menos impuestos. Plazo de recuperación o payback. Mide su liquidez, no la rentabilidad. Para una producción constante es igual a A, que es el desembolso inicial, partido de los flujos de caja o cash flow.
El BAN, o valor actual neto, es igual a menos A, que es el desembolso inicial, más el sumatorio de Q sub 1 partido de 1 más K, más Q sub 2 partido de 1 más K al cuadrado, y así hasta Q sub n partido de 1 más K elevado a n, siendo n el número de años, y K la tasa de actualización. Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n son los flujos netos de caja según los periodos. En función del resultado que te dé el BAN, si es positivo, nos indica que la inversión es realizable. Si es negativo, nos indica que la inversión es no realizable o no hay que realizarla. Y si el BAN es 0, nos dice que la inversión es indiferente. TIR, o tasa interna de rentabilidad o rendimiento, es la que hace que el BAN, o valor actual neto, sea 0. Entonces, sustituyendo la fórmula del BAN, pero donde va el BAN poniendo un 0, nos queda 0 igual a menos A partido, menos A, que es el desembolso inicial, más el sumatorio de los flujos de caja en función de cada periodo, partido de 1 más R elevado al número de años, siendo R la rentabilidad de la inversión. Entonces, aquí lo que nos pedirán en los ejercicios es que comparemos la rentabilidad de la inversión con el tipo de interés de mercado. El tipo de interés de mercado será el dato o la rentabilidad será el dato, nos harán que juguemos con todos estos parámetros. Pero al final la conclusión es que si la rentabilidad de la inversión es mayor que el tipo de interés del mercado, interesa invertir en el proyecto. Si la rentabilidad de la inversión es menor que el tipo de interés en el mercado, no interesa invertir en el proyecto. Si la rentabilidad de la inversión y el tipo de interés en el mercado son iguales, es indiferente. Productividad del trabajo. Se calcula como la producción en unidades físicas dividido entre los factores productivos utilizados. Productividad de un factor de producción. Está la productividad de trabajo y la productividad del capital. La productividad de trabajo se calcula dividiendo la producción entre el número de unidades de trabajo. El número de unidades de trabajo pueden ser unidades físicas u horas. Productividad del capital resulta de dividir la producción entre las unidades de capital. Las unidades de capital pueden ser unidades de máquina u horas. Productividad total, PT, es el valor de la producción en unidades monetarias, UM, dividido entre el coste de la producción. Índice de productividad, IPG, y tasa anual de incremento de productividad, IPG. Son datos estadísticos a partir de la evolución de la productividad. Se calculan a través de las siguientes fórmulas. El índice de productividad, IPG, es igual a PT partido de PO por 100. Y la tasa anual de incremento de la productividad, IPG, es igual a PT menos PT menos 1 partido de PT menos 1 por 100, es decir, la productividad en el periodo actual menos la productividad en el periodo anterior partido de la productividad en el periodo anterior y por 100. La relación entre IPG e IPT es mediante la fórmula IPG es igual a TPG menos 1. Costes totales, CT, es igual a costes fijos, CF, más costes variables, CV. Coste medio o coste unitario, CME, es igual a los costes totales partido de la producción. El coste variable medio es igual a los costes variables partido de la producción. El coste marginal es igual al incremento de costes dividido entre el incremento de la producción. Y los costes fijos medios son los costes fijos dividido entre la producción. Los costes totales CT, que son igual a los costes fijos CF más los costes variables CV. Los costes variables CV son los costes variables unitarios por la producción o la cantidad que se produce. El ingreso es igual al precio por la cantidad y el beneficio es igual a los ingresos totales menos los costes totales. El punto muerto Q asterisco es igual a los costes fijos dividido entre el precio menos los costes variables unitarios. Para saber si me interesa comprar o producir, si me hacen establecer esas diferenciaciones o ese análisis,
Tengo que saber que el coste de la compra será el precio unitario de la compra por la cantidad y que el coste de producción será igual a los costes fijos más los costes variables por la cantidad que produzca. Si el coste de producción es mayor, debo producir. Si el coste si el coste de producción es mayor que el coste de compra, no debo producir. Si el coste de compra es menor que el coste de producción, debo comprar. Y si son iguales, pues es indiferente. Equilibrios financieros. Puedo encontrarme en distintas situaciones patrimoniales que tendrán unas causas, unas consecuencias y unas soluciones. La estabilidad financiera total. Como causa, es un exceso de financiación propia. La empresa se financia solo con los recursos propios. Consecuencias. Total seguridad, pero no se puede beneficiar del efecto positivo del endeudamiento. Soluciones. Endeudarse moderadamente para utilizar capitales ajenos y aumentar la rentabilidad. Estabilidad financiera normal. Los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes y el fondo de maniobra es positivo. Se trata de una situación ideal para una empresa. Solo hay que vigilar que el fondo de maniobra sea el adecuado. Suspensión de pagos. El activo corriente es menor que el pasivo corriente y el fondo de maniobra es negativo. Esto significa que no puede pagar sus deudas a corto plazo y la solución sería ampliar el plazo de pago a sus proveedores y planificar mejor su tesorería. Situación patrimonial de quiebra. Tenemos un fondo de maniobra negativo con una acumulación de pérdidas. Las consecuencias es la descapitalización y la solvencia exigua. Y las soluciones serían renegociar las deudas con los acreedores y aumentar el capital. Ratio de garantía. Es el activo total dividido entre el pasivo exigible total. Si es mayor que 1, los acreedores cobran. El óptimo estará entre 1,5 y 2. Si es mayor que 2, hay un exceso de recursos propios. Y si es menor que 1, estamos en quiebra. Ratio de liquidez. Es el activo corriente, disponible, realizable y existencia, dividido entre el pasivo corriente. Si los valores están entre 1 y 2, la liquidez es buena. Si es menor que 1, el fondo de maniobra es negativo y estaríamos en suspensión de pagos. Y si es mayor que 2, hay activos circulantes ociosos. Ratio de tesorería. Es el disponible más exigible partido del pasivo corriente. Si está cerca de 1 es el ideal. Si estamos entre 0,1 y 0,3 la tesorería está bien. Si es menor que 0,1 necesita dinero líquido. Y si es mayor que 0,3 tiene recursos ociosos. Ratio de endeudamiento total o dinámico. Se trata de dividir el pasivo entre el patrimonio neto. Si es mayor que 0,5, tenemos un volumen de deudas excesivo, descapitalización. Si es igual a 0,5, tenemos un volumen de endeudamiento bueno. Y si es menor que 0,5, tenemos recursos ociosos. Ratio de financiación del inmovilizado. Se trata de dividir el activo no corriente entre el pasivo no corriente. Si es menor que 1, tenemos un valor óptimo. El activo no corriente se financia con el pasivo no corriente. Por lo tanto, el fondo de maniobra siempre es mayor que 0 o positivo. Ratio de autonomía. Se trata de dividir los recursos propios entre el exigible total. Sirve para comprobar la cantidad de financiación y su sentido de dependencia con el resto de financiación externa. El valor óptimo estaría entre 0,8 y 1,5. A mayor autonomía, mayor valor. A mayor valor, mayor autonomía. Ratio de consistencia o firmeza. Resulta de la división entre el activo no corriente o inmovilizado dividido entre el exigible a largo plazo. El resultado sería un valor óptimo mayor a 1, ya que indicaría que la empresa tiene dinero para hacer deudas a largo plazo. Rentabilidad económica o ROA. Se calcula haciendo la división entre el beneficio antes de impuestos e intereses, BAII,
partido del activo total. Nos da la productividad de todos los elementos, es decir, de todos los activos. Cuanto mayor sea, mejores indicadores tendrá la empresa. Rentabilidad financiera o ROE. Es el resultado del ejercicio o beneficio neto, BN, partido del patrimonio PN. Nos muestra la rentabilidad obtenida teniendo en cuenta la financiación utilizada. Será mejor cuanto más alto sea el índice. Muy bien, pues con todas estas fórmulas y con todos estos análisis estamos seguros de que podréis resolver cualquier ejercicio de la asignatura. Lo dicho, espero que este vídeo os haya ayudado mucho. En la caja de descripción tenéis cómo comprar el formulario si lo queréis descargar en ebook o si lo queréis en papel. Y nada, muchísimo ánimo, muchísima fuerza, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia o cualquier duda, dejadla abajo que os leo. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.